Bienvenida comunidad a distancia del programa PET de Facto. En el tutorial de hoy hablaremos de la organización de las oraciones en inglés. Todas las oraciones en inglés tienen tres elementos básicos: sujeto, verbo y complemento, donde el sujeto y el verbo tienen una relación estrecha, ya que es el sujeto quien dicta las normas de modificación o conjugación de los verbos. Cuando el sujeto es I, you, we o they, el verbo no sufre mayor modificación. Sin embargo, cuando el sujeto es he, she, it, el verbo sufre una transición mayor. Siempre interpretaremos las oraciones de izquierda a derecha. Volvamos a nuestra estructura base: sujeto, verbo, complemento, y entendámoslas como tres posiciones básicas dentro de la oración. En la posición número 1 encontraremos palabras que se refieren a nombres propios, como Susana, Pedro, Juan. Pronombres personales como I, you, he. Sustantivos como el perro, el niño, la casa. En la segunda posición tenemos las acciones o verbos. Estos verbos tienen que respetar la norma de conjugación que dicta el sujeto. En la tercera posición tenemos el complemento, que es la parte de la oración que nos da información adicional. Nos dice cómo, cuándo, dónde se hizo la acción. Es decir, son las circunstancias alrededor de la acción que realiza un sujeto. Hablemos de la conjugación en presente simple, y para ello utilicemos el verbo to dance. Bailar en español. Este verbo está sin conjugar y lo reconocemos porque tiene la partícula to. Lo primero que tenemos que tener es el sujeto. Ahora, quitemos la partícula to del verbo. Acto seguido, coloque el verbo frente al sujeto sin la partícula to. Preste mucha atención a lo que estamos haciendo en este momento. Estamos seleccionando los pronombres he, she, it, terceras personas. En alguna oración usted podría encontrar Juan, María y el verbo. Y es válido, siguen siendo terceras personas. Y por lo tanto tenemos que modificarlas. Según la gramática tenemos que modificarlas agregando s al verbo. De tal forma que nuestra conjugación en este caso específico cambiaría un poco. Y sería de la siguiente forma: he dances, she dances, it dances. Observe la terminación ES. Esta terminación nos dice que esta palabra es un verbo conjugado en tercera persona en el presente simple. Son tres los casos de conjugación que existen en presente simple en inglés. El primer caso es cuando adicionamos ES al verbo, y esto lo hacemos bajo dos condiciones. La primera, que el sujeto sea tercera persona. La segunda, que el verbo termine en SH, CH, S, X o en O. Por ejemplo, el verbo to go termina en O y cuando se conjuga con un pronombre en tercera persona como she, se tiene que modificar de la siguiente forma: primero eliminando el to y luego agregando ES al verbo. En el segundo caso es cuando hacemos una adición al verbo con IES y lo hacemos bajo dos condiciones. Primera, que el sujeto sea tercera persona, y segundo, que el verbo termine en consonante Y. En el caso de study, cuando se conjuga con un pronombre he, tendríamos que hacer dos modificaciones: quitamos el to y quitamos la Y y la reemplazamos por IES. En el caso 3, el más común en inglés, es cuando agregamos S al verbo, y esto lo hacemos bajo dos condiciones. Primera, que el sujeto sea tercera persona, y segunda, que el verbo termine de forma distinta al caso mencionado en el 1 y en el 2. Este es el caso del verbo work. Teniendo esto en mente, tenemos que pensar en la interpretación. Mire lo que sucede cuando conjugamos el verbo dance en inglés. Solo hay dos cambios: dance y dances para la tercera persona, mientras que en español es un poco más complejo. Tenemos 5 cambios: bailo, bailas, baila, bailan y bailamos. Por eso tenemos que hacer interpretación. Presta atención al ejemplo que vamos a hacer con I dance, donde I traduce yo y dance traduce bailar, porque se utiliza para I, para you, para we y para they. Entonces tenemos que naturalizar a nuestro idioma, y la naturalización la hacemos dependiendo del sujeto. Yo
bailo, sería la conjugación correcta en nuestro idioma. Esto es naturalizar la interpretación. Y esto tenemos que hacerlo siempre en todos los casos en que estemos conjugando verbos en inglés. Bueno, queridos amigos, este ha sido el tutorial del día de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.